Hoy vamos a hablar del diodo emisor de luz, que es un tipo especial de semiconductor que, a diferencia del diodo normal, aunque deja pasar la corriente en un solo sentido, cuando este conduce o está polarizado en directa, emite luz. El símbolo esquemático del diodo emisor de luz o LED es el siguiente. Al igual que el diodo rectificador, también tiene un ánodo y un cátodo. Y el sentido en el que conduce es de ánodo a cátodo, que es donde está indicada la flecha. Cuando está polarizado en directa, es decir, cuando el voltaje es tal que la corriente fluye en el sentido desde ánodo a cátodo, entonces emite luz. Vamos a ver ahora cómo se ve físicamente un diodo emisor de luz. Esta es la apariencia, como podemos ver acá. El diodo emisor de luz, en este caso, tiene dos terminales que corresponden efectivamente a ánodo y cátodo. Tiene una cubierta plástica, o sea, físicamente no se parece al diodo rectificador. Tiene una cubierta plástica al interior de la cual están las dos terminales o los dos elementos, de tal forma que cuando fluye la corriente en el sentido de ánodo a cátodo, entonces se emite una luz a través de esta cobertura plástica. La luz suele tener el color que tenga el plástico, entonces en este caso que ustedes ven es una cobertura de color verde, ese es el color de la luz que emite el LED cuando está polarizado en directa. Para reconocer cuál es el ánodo y cuál es el cátodo hay varias formas. La primera forma es por la longitud de las paticas que lo componen. Este dispositivo tiene dos paticas, siempre una más corta que la otra. En el caso nuestro, nosotros reconocemos el ánodo porque es la pata más larga. En este caso, para este caso particular, es la que está aquí doblada, ¿no? Entonces, este será el cátodo, este será el ánodo. Otra forma de reconocer es a través de las placas metálicas que hay al interior de la cobertura plástica. Entonces, la placa más ancha, la que se ve con mayor área, esa corresponde al cátodo. La más corta, esta, es la que corresponde al ánodo. Entonces, si la corriente ingresa por ánodo, fluye hacia el cátodo, se va a producir un arco de luz, fotones, que son los que generan la descarga luminosa que se puede apreciar. Hay también una tercera forma de reconocer en caso de que por alguna situación particular sea necesario recortar el tamaño de las paticas. A veces los que hacen la instalación de estos circuitos recortan las paticas de LED para acomodarlo al tamaño en una tarjeta de circuito. Si ese es el caso y digamos por alguna razón no se puede reconocer fácilmente cuál es la placa que corresponde al cátodo, recuerden la más ancha, y la del ánodo, la más corta o pequeña, es decir, me refiero al área que cubren dentro de la cobertura plástica, hay otra forma también de reconocerlo. La otra forma, un poco más complicada, y hay que tener buena visión, es que por la parte baja, mirándolo por la parte baja, digamos que esa circunferencia de la base, que constituye la base del LED, está recortada como alineada. En esta parte de acá podemos ver que como esta es la patica más larga y esta es la más corta, ese es el cátodo, pata más corta es el cátodo. En el lado donde está el cátodo, donde sale la patica del cátodo, la cobertura plástica por la parte plana tiene un borde recortado. Generalmente el borde es curvo, pero justo en el que corresponde al cátodo está recortado, señalando que ese corresponde al cátodo. Esa sería la tercera forma. Finalmente, si uno tiene un multímetro en el cual se tiene la sección de probar diodos, se hace de la siguiente forma. Con el multímetro se puede comprobar el funcionamiento del LED simplemente conectándolo, llevando la perilla del multímetro a la medición de diodo, que ustedes identifican a través del símbolo característico. Como pueden ver acá, el símbolo del diodo debe aparecer como una de las opciones dentro de la perilla de selección. Entonces, cuando apuntan la perilla de selección en esa configuración y conectan la punta roja en el ánodo y la punta negra en el cátodo, si la conexión está bien hecha, entonces habrá un encendido, el diodo emitirá luz. Si no se conecta correctamente, entonces es porque está conectado en sentido opuesto, es decir, la punta roja correctamente conectada debe estar haciendo contacto con el ánodo, mientras que la punta negra debe estar haciendo contacto con el cátodo para que se produzca la emisión de luz. En caso contrario, sencillamente la luz no existirá. Y si ese es el caso, entonces
al polarizarlo o al cambiar la conexión, sí deberá emitir luz. De lo contrario, si en ninguna de las dos configuraciones emite luz, es porque el diodo está dañado. La conexión típica de un diodo LED es como se muestra en la figura. Con una fuente de 5 voltios debe conectarse un circuito que incluye LED en serie con una resistencia. Vamos a colocarla de 470 ohmios, puede ir hasta 680, ¿no? El LED necesita una resistencia que regule, no debe conectarse directamente a los 5 voltios ya que se puede quemar el LED. El LED enciende simplemente con alrededor de 2 voltios e incluso menos. Si uno le coloca una fuente de voltaje superior, 5 o 9 voltios, el LED se puede dañar. La resistencia de 470 ohmios se coloca en serie y de esta forma es que funciona. Los 5 voltios pueden ser suministrados por cualquier fuente de voltaje que lo haga. Entonces esta sería la conexión típica y simplemente vemos cómo se enciende o se apaga el LED. Vamos a implementar el circuito en la realidad. Ahora, este circuito es el que ustedes tienen que implementar para la próxima práctica. En este caso, lo que ustedes están viendo es 4 diodos con su respectiva resistencia, donde esos diodos, la entrada, en vez de una fuente de voltaje, lo que vamos a utilizar son unas conexiones de la tarjeta programable que vamos a utilizar esta clase. Con esta vamos a hacer el encendido apagado, pero desde un programa. Es decir, vamos a generar secuencias de encendido y apagado que van a ser interesantes y que nos van a permitir introducir al manejo de la tarjeta Arduino. Entonces nos estaremos viendo en clase. Hasta una próxima oportunidad.